Saludos. Mi vecino fingía que mi perro ladraba para echarme, pero yo lo grabé haciéndolo él mismo. Siempre he creído que la convivencia se trata de respeto. No hace falta ser amigos con tus vecinos, pero sí mantener una paz mínima, un saludo al cruzarnos, un buen día, cuando coincidimos en el buzón. Así era mi relación con Jorge, el tipo que vivía justo al lado de mi departamento. Hasta que dejó de serlo. Hasta que empezó a quejarse de mi perro. Mi perro, Milo, es un mestizo tranquilo, de tamaño mediano. Lo adopté hace 3 años en un refugio. Tiene la costumbre de dormir la mayor parte del día, especialmente cuando estoy en el trabajo. Ni siquiera ladra cuando tocan la puerta. Lo entrené para eso. Y, sin embargo, Jorge comenzó a quejarse de él. Primero fue una nota en el ascensor. Al dueño del perro del 3B, por favor, controle los ladridos. No todos tenemos el día libre para soportar ese ruido. Lo ignoré. Pensé que tal vez se refería a otro perro. Luego vino la queja directa. Me lo cruzó en las escaleras y sin decir hola soltó. Tu perro no me deja dormir. Ladra todo el día. ¿Estás seguro que es el mío? Milo es muy tranquilo, respondí con calma. Yo sé lo que escucho, dijo, y se fue sin esperar respuesta. Eso fue el comienzo. Durante las semanas siguientes, las quejas se intensificaron. Me llegó una carta del administrador del edificio, hemos recibido múltiples reportes de ruidos molestos provenientes del 3B. Ya no era solo Jorge. O al menos eso parecía. Lo raro era que nunca escuchaba a Milo ladrar en las grabaciones del portero eléctrico. El edificio tiene un sistema de vigilancia básico con audio ambiente en los pasillos. Revisé varias veces los días señalados por las quejas y no encontré nada. Un domingo, mientras desayunaba, tocaron la puerta. Era Jorge, otra vez. Esto ya se volvió insostenible. Voy a tener que hablar con la municipalidad. O te vas tú, o se va el perro. Cerré la puerta sin decir nada. Algo en su tono no cuadraba. Era demasiado insistente. Casi como si quisiera que reaccionara, que perdiera el control. Empecé a sospechar. No tenía pruebas, pero mi intuición me decía que algo raro pasaba. Así que hice lo que cualquier persona medianamente precavida haría en mi lugar, compré un par de cámaras de seguridad para instalar dentro del departamento y una más, pequeña, justo afuera, mirando hacia la puerta principal. No se trataba de espiar a nadie. Solo quería tener evidencia de que Milo no estaba haciendo ningún ruido. Que todo era una exageración. O tal vez, algo más. Lo que descubrí con esas cámaras fue mucho más perturbador de lo que imaginé. Pero eso vendrá después. Ese mismo lunes, revisando los vídeos del fin de semana, encontré algo extraño. A las 11:23 de la mañana del sábado, mientras Milo dormía profundamente en su cama, y yo me había ido al supermercado, el micrófono de la cámara captó un sonido nítido, ladridos. Persistentes. Exactamente como los que Jorge describía. Pero no venían de Milo. La cámara que daba al pasillo fue la clave. Mostraba a Jorge, solo, de pie frente a mi puerta. Y ladrando. Sí. Como lo lees. Ladraba. Imitaba el sonido de un perro con una precisión enfermiza. Luego golpeaba mi puerta con la palma abierta, como para simular que el ruido era desde adentro. Y luego se iba. Ese día, vi el vídeo completo al menos 5 veces. No podía creerlo. Jorge estaba fingiendo ruidos para hacerme quedar como un mal vecino. Para lograr que me echaran. Todavía no sabía por qué. Pero ahora tenía una certeza, esto ya no era una simple disputa de convivencia. Ver a Jorge fingiendo ladridos frente a mi puerta fue como ver a un actor en una película barata, solo que este guión tenía consecuencias reales. Me quedé un buen rato sentado frente a la pantalla, sin saber si reír o preocuparme. Lo que sí supe enseguida fue que no podía quedarme de brazos cruzados. Ese lunes por la noche, volví del trabajo y saludé a Jorge como siempre, con una inclinación de cabeza. Él me devolvió la mirada con esa expresión pasivo-agresiva que ya conocía tan bien, como si siempre supiera algo que yo no. Pensé en encararlo, mostrarle el vídeo. Pero algo me decía que no era el momento. Si lo enfrentaba sin un plan, podía destruir las pruebas, escalar la situación o, peor aún, voltear el discurso. La clase de persona que se para frente a una puerta a ladrar como un perro probablemente tiene experiencia negando lo evidente con aplomo. Necesitaba armarme de más información, y sobre todo, entender sus motivos. Ese fue el comienzo de una pequeña investigación personal.
Revisé los otros días en que habían llegado quejas formales. En cada uno de ellos, Jorge aparecía en escena. A veces ladraba. Otras veces hablaba solo frente a la puerta, simulando diálogos en voz alta como si alguien respondiera desde adentro. Incluso llegó a fingir que grababa los ladridos con su celular, hablando fuerte para que los micrófonos del pasillo captaran sus palabras. Ahí está de nuevo, ese perro insoportable. El tipo estaba construyendo una narrativa. Y lo hacía con una consistencia casi enfermiza. Hice un respaldo de todos los vídeos, edité una versión corta con los momentos clave y los guardé en una carpeta con copia en la nube y un disco duro externo. No iba a dejar que esto desapareciera por accidente. O por accidente intencional. Lo curioso es que, mientras todo esto pasaba, Jorge seguía actuando como si nada. A veces incluso fingía simpatía. ¿Cómo va todo con tu perrito?, me preguntó una mañana, con una taza de café en mano. Le respondí con un bien, gracias, seco, mientras en mi mente repetía la escena del vídeo donde él, minutos después de esa conversación, se acercaba a mi puerta para empezar su espectáculo. La verdadera sorpresa llegó 2 semanas después, cuando me crucé con Teresa, la vecina del cuarto piso, en el buzón de correos. Ella me miró con curiosidad y dijo: ¿Tu perro está mejor? ¿Mejor?, pregunté, desconcertado. Jorge me dijo que estaba enfermo. Que por eso ladra tanto, que no puedes dejarlo solo porque entra en pánico. Mentiras. Cada vez más elaboradas. Fue entonces cuando me di cuenta de que Jorge no solo estaba intentando convencer al administrador del edificio. Estaba sembrando su versión entre los vecinos. Creando una historia de fondo. Una especie de campaña de difamación canina. Ya no era una simple queja. Era una guerra de desgaste. Y si no reaccionaba, me iba a ganar la fama de tener un perro problemático, aunque no fuera cierto. Tomé una decisión. Iba a actuar. Primero, fui al administrador del edificio y le pedí una reunión. Llevé mi laptop con los vídeos y se los mostré sin dar demasiada introducción. Su cara fue un poema. Esto es, balbuceó, esto es muy serio. Lo sé. Y si no tomas cartas en el asunto, lo haré por mi cuenta. Con abogados, si hace falta. Me prometió que hablaría con Jorge. Que se haría una revisión formal de las denuncias. Pero yo sabía que eso no bastaba. Así que di el siguiente paso, consulté a un abogado. Me explicó que, si bien era difícil encuadrar todo esto como acoso vecinal legalmente, sí tenía fundamentos para una queja formal, especialmente si las denuncias estaban generando consecuencias en mi contrato de alquiler. Y, más importante aún, si Jorge insistía, podía argumentar difamación y daño a la convivencia. Mientras todo esto se movía en el plano formal, en el edificio las cosas se empezaban a tensar. Una tarde, encontré una nota en mi puerta. Anónima. ¿De verdad crees que nadie se da cuenta? Ese perro es un problema. Ya no engañas a nadie. Ya no sabía si reírme o sentirme vulnerable. La paranoia empezó a instalarse. Me preguntaba si Jorge estaba actuando solo o si ya había logrado arrastrar a otros vecinos a su fantasía. O peor aún, si alguien más estaba participando activamente. No podía demostrar quién había escrito esa nota. Pero había una forma de salir de todo esto sin convertir mi vida en un juicio eterno. Y entonces se me ocurrió un plan. Una trampa. Algo que lo obligara a mostrar su verdadero rostro frente a los demás. Una escena tan absurda, tan irrefutable, que ni él pudiera negarla. Estaba cansado de defenderme. Era hora de pasar al ataque. Planear la trampa no fue difícil. Ya conocía a Jorge. Sabía a qué hora salía a tirar la basura, qué días limpiaban el pasillo, a qué hora volvía del trabajo. Era metódico. Predecible. Como alguien que repite una mentira tantas veces que ya no puede salirse del guión. La clave era hacerlo caer en un escenario público, donde no pudiera decir que el vídeo estaba editado o que todo era un malentendido. Necesitaba testigos. Y necesitaba ruido. Ruido real. Fue un martes por la tarde. Hablé con Clara, una vecina del segundo piso que también tenía cámaras instaladas afuera de su puerta. Ella ya sospechaba que Jorge no era del todo honesto. Cuando le mostré algunos vídeos de él ladrando, no dudó en ayudarme. Dime qué hacer y yo grabo, me dijo, sin rodeos. Ese mismo día imprimí una nota falsa y la pegué en el tablón del ascensor. Reunión de vecinos, se discutirá la queja formal contra el inquilino del 3B por ruidos molestos. Testimonios bienvenidos.
Sabía que eso iba a atraer a Jorge como moscas a la miel. Y también sabía que iba a actuar. Lo que no sabía, y esto es lo que todavía me cuesta creer, es que iba a superarse. La reunión no era real. Pero el murmullo entre vecinos bastó para ponerlo en alerta. Lo vi desde la cámara interna, revisando el tablón con atención, tomando una foto con su teléfono. Se fue. Y volvió una hora después. Esta vez con una pequeña grabadora en la mano. Activó el dispositivo y se paró frente a mi puerta. Y empezó el espectáculo. Primero los ladridos. Luego, golpes suaves. Después fuertes. Luego empezó a hablar en voz alta como si discutiera conmigo. No me hables así. Ya estoy harto de tu perro. Siempre ladrando. Estoy grabando todo esto, vas a ver. Por dentro, yo temblaba. No de miedo. De la adrenalina. Porque todo, absolutamente todo, estaba siendo grabado desde varios ángulos, la cámara en mi puerta, la cámara de Clara, el micrófono del pasillo. No solo estaba mintiendo. Estaba creando pruebas falsas. Estaba fabricando una escena, delante de testigos. Cuando terminó su performance, se alejó. Y entonces lo confronté. Salí con el teléfono en la mano, grabando también. Fui directo, sin rodeos. Jorge, ¿puedes explicarme qué estás haciendo? Se volteó como si lo hubieran pescado robando. Pero mantuvo la compostura. Solo estoy grabando pruebas. Tu perro volvió a ladrar. ¿Estás seguro que fue él? Pregunté, sin levantar la voz. Lo escuché perfectamente. Tengo la grabación. Saqué mi teléfono y reproduje el vídeo de 5 minutos antes. Jorge, ladrando. Jorge, golpeando la puerta. Jorge, hablando solo. Se puso blanco. Esto es ilegal, murmuró. ¿Qué cosa? ¿Grabar en mi propia entrada? ¿O mentir en una denuncia formal? En ese momento, Clara salió de su departamento. Y detrás de ella, Teresa. Y luego Diego, del 5B. Todos habían escuchado algo. Todos estaban al tanto. No fue una reunión oficial de vecinos. Pero sí fue una reunión real. Y Jorge, se quedó sin palabras. Podríamos llamar a la administración ahora mismo, dije. O podrías decirnos qué está pasando realmente. Pero no dijo nada. Se fue. Y al día siguiente, presentó una carta al administrador informando que dejaba el departamento al final del mes. Sin explicaciones. Sin confrontaciones. Simplemente, se fue. Su partida fue silenciosa. Su mentira, ruidosa. El eco de sus ladridos aún retumba en la memoria de varios vecinos. A veces hacemos chistes sobre eso. Alguien escuchó un perro, no. Debe ser Jorge. No lo volví a ver. No sé si encontró otro lugar donde empezar de cero o si todavía carga con la vergüenza de haberse inventado un conflicto para arruinarle la vida a otro. Pero sí sé algo. Mi perro, Milo, no ladró una sola vez durante toda esta historia. Y yo aprendí que la locura, a veces, se disfraza de civismo. La carta de Jorge al administrador debería haber sido el final de todo. Una victoria limpia. Un caso cerrado. Pero no lo fue. A las 2 semanas de su partida, recibí una citación para presentarme en una audiencia informal del consorcio. El administrador, visiblemente incómodo, me explicó por teléfono que se habían recibido nuevas quejas sobre conductas hostiles y uso indebido de cámaras en zonas comunes. ¿De quién vienen esas quejas? Pregunté. Prefiero que lo tratemos en persona, respondió, con ese tono neutro que usan los que no quieren meterse en problemas. Fui a la reunión preparado, con copias de los vídeos, respaldos en un pendrive, declaraciones escritas de Clara y Teresa, todo en orden. Me sentía tranquilo. Pero cuando llegué, vi a alguien que no esperaba, Arturo, el primo de Jorge. No vivía en el edificio, pero venía a menudo a visitarlo. Un tipo con pinta de abogado y voz entrenada para la confrontación. Estaba sentado como si ya supiera que tenía el control. Vengo en representación de Jorge, dijo. Mi primo ha sufrido acoso psicológico por parte de este señor, quien lo grabó sin su consentimiento y luego expuso esos vídeos públicamente, violando su derecho a la intimidad. Quise reír. O al menos soltar un suspiro de fastidio. Pero me limité a decir. Todo lo que grabé fue en la entrada de mi propiedad o en zonas comunes del edificio.
Nada que no registre el propio sistema de seguridad del consorcio. Y si hablamos de acoso, tengo pruebas de que Jorge simuló ruidos para perjudicarme. Mostré el vídeo clave. El momento en que Jorge imitaba ladridos. Se escuchó un murmullo entre los presentes. Incluso el administrador, que intentaba mantenerse neutral, no pudo evitar fruncir el ceño. Arturo, sin perder la compostura, siguió. No discutimos el contenido, sino el método. El consentimiento. La intención de dañar la reputación de una persona. ¿Y qué pasa con las denuncias falsas que él presentó contra mí? ¿Con los intentos de que me desalojaran? ¿Eso no es intención de dañar? La discusión subió de tono. Por un momento, se sintió como un tribunal. Todos opinaban, algunos vecinos me apoyaban abiertamente, otros callaban, incómodos. Clara se levantó y tomó la palabra. Yo también grabé. Jorge fingía. Lo vimos todos. ¿Ahora resulta que el problema es que no lo dejamos salirse con la suya? El administrador intervino, pidiendo orden. Finalmente, concluyó que no había violación comprobable de normas internas y que, si Jorge o su primo querían seguir con el reclamo, debían hacerlo por vías legales externas. Pensé que ahí acababa todo. Pero me equivoqué otra vez. Una noche, semanas después, llegué a casa y encontré la puerta rayada. Con una llave, alguien había escrito traidor. No llamé a la policía. Sabía que no podían hacer mucho con eso. Solo tomé una foto, limpié lo mejor que pude, y me senté en el sofá con Milo, que me miraba como si supiera que algo andaba mal. Ahí fue cuando me di cuenta de que Jorge había logrado su verdadero objetivo. No sacarme del edificio, no silenciar a mi perro, sino meterme el miedo. Esa ansiedad silenciosa. Esa duda constante. ¿Y si vuelve? ¿Y si alguien más cree en su versión? ¿Y si un día salgo del departamento y alguien me enfrenta por algo que nunca hice? Me costó dormir esa noche. Y muchas otras después. Pero entonces decidí cambiar el enfoque. Si me querían hacer sentir culpable por defenderme, no lo iban a lograr. No más. Tomé una decisión simple y radical, compartí mi historia completa en el grupo de vecinos, con las pruebas adjuntas. Sin dramatismo. Sin ataques personales. Solo los hechos. El vídeo. La carta. La secuencia completa. Y al final, escribí. No quiero iniciar conflictos. Solo quiero vivir tranquilo. Pero si alguien más está considerando repetir lo que Jorge intentó, que al menos sepa que no me voy a quedar callado. Esta vez, no. Las reacciones fueron variadas. Algunos mandaron emojis de apoyo. Otros no dijeron nada. Pero al día siguiente, cuando bajé al lobby, una vecina me saludó con una sonrisa diferente. No de cortesía, sino de respeto. No me fui del edificio. No tuve que regalar a Milo. Y, aunque no volvió la paz absoluta, sí recuperé el control de mi propia historia. Cuando crees que una historia ya cerró su ciclo, aparece un detalle, un gesto, una palabra suelta que te obliga a volver atrás. A mirar de nuevo lo que creías entendido. Así fue con esto. Pasaron un par de semanas después del incidente con la puerta rayada. La vida volvió a un ritmo normal, más o menos. Milo y yo salíamos temprano a caminar, como siempre. Me crucé con vecinos, algunos me saludaban con más familiaridad. Clara y yo, incluso, tomábamos café de vez en cuando. Fue ella quien me dijo algo que me dejó pensando. ¿Nunca te pareció raro que Teresa cambiara de opinión tan rápido? Teresa, la vecina del cuarto piso, fue una de las que inicialmente repitió las quejas de Jorge. Pero después, cuando le mostré los vídeos, me aseguró que no había escuchado nada con claridad, que quizás se dejó llevar. Yo acepté su disculpa, sin más. ¿A qué te referís? El día en que lo confrontaste, Teresa ya sabía lo que ibas a mostrar. Me lo dijo en el ascensor. Y no sonaba sorprendida. Dijo, al fin lo va a dejar en evidencia. Como si ya supiera que había una grabación. Esa frase se me quedó clavada en la cabeza. ¿Cómo lo sabía? Clara solo había visto los vídeos una hora antes. A Teresa no se los mostré hasta después de ese día. Esa noche, volví a revisar los primeros clips. Uno en particular me llamó la atención, Jorge hablando solo frente a mi puerta, ensayando lo que parecía una queja para grabar con su celular. Detrás, por un segundo, se ve una sombra al fondo del pasillo. Alguien que pasa en puntas de pie.
Y si pausas en el momento justo, se distingue algo, una silueta pequeña, con un peinado que reconocí al instante. Teresa. Revisé los registros de la administración. Teresa no vivía sola. Compartía el departamento con su hijo, pero también con su madre, que estaba en tratamiento médico. Un dato que antes me había pasado desapercibido: el apartamento de Jorge era contiguo, pero el de Teresa también colindaba con el mío por la parte trasera, donde no hay cámaras. Y ahí todo encajó. No fue Jorge el primero en quejarse. Fue Teresa. Revisé mis correos. La primera queja formal al administrador tenía una redacción distinta, más formal, casi mecánica. No llevaba nombre, pero en la copia del archivo original se leía la dirección IP desde la que se envió, era la del cuarto piso. No era solo Jorge. Era Teresa. Fue ella quien empezó todo. Jorge, con su carácter teatral y sus ideas de venganza, fue quien lo convirtió en una cruzada personal. Pero la chispa la encendió ella. ¿Por qué? No lo sabía. Tal vez el simple hecho de tener un perro al lado, o el miedo a que su madre, en una etapa delicada de salud, se alterara por un solo ruido. Tal vez fue solo intolerancia mal digerida. Pero no me lo esperaba. Me dolió más que todo lo anterior. Porque Jorge era fácil de entender, era un tipo amargado. Pero Teresa se mostraba amable. Me pedía recomendaciones de películas, me había dado plantas para el balcón. Jamás habría imaginado que ella fue quien armó el primer dominó. Entonces me enfrenté a una decisión: ¿volvía a exponer todo, ahora con su nombre? ¿O simplemente lo dejaba pasar? Pensé en mi propio desgaste, en Milo, en lo que ya había perdido en horas de sueño y tranquilidad. Pensé en la familia de Teresa, en su madre enferma. Y, aunque no lo creas, pensé también en Jorge. Fue entonces cuando escribí una nota y la dejé bajo su puerta. No tengo rencor. Solo decepción. Si alguna vez necesitas ayuda real, podés tocar mi puerta. No como lo hiciste antes, gritando. Sino como personas normales. Y sin mentiras. No recibí respuesta. Ni al día siguiente. Ni después. Pero sí recibí algo más: una caja con galletas de avena. Caseras. Y una pequeña tarjeta que decía: para Milo. Gracias por ser un buen vecino, incluso cuando otros no lo fueron. No venía firmada. Pero supe de dónde venía. Después de todo lo que había pasado, las cámaras, las falsas denuncias, la reunión improvisada, la puerta rayada y la inesperada revelación sobre Teresa, me quedé con una mezcla extraña de alivio y vacío. La historia había terminado, sí, pero no como en las películas. Nadie vino a disculparse de frente. No hubo redenciones dramáticas ni cartas pidiendo perdón. Solo silencios, algunas miradas distintas en el ascensor, y un paquete de galletas con una nota anónima. La vida volvió a su rutina. Y en esa rutina, Milo y yo recuperamos la calma. No como antes, sino mejor. Porque ahora sabía que podía defenderme. Que incluso frente a una mentira organizada, la verdad, cuando se muestra con pruebas y sin gritar, termina ganando. Con el tiempo, Jorge desapareció del mapa. Su primo nunca volvió a pisar el edificio. Y Teresa, bueno, ella siguió siendo la señora amable del cuarto piso. A veces me cruzo con ella en el mercado, y nos saludamos con una sonrisa discreta, como si compartiéramos un secreto del que ninguno quiere hablar. El administrador del edificio, por su parte, actualizó las reglas internas: ahora cualquier denuncia debe venir con evidencia concreta. Y curiosamente, desde entonces, los reclamos por ruidos molestos se redujeron a cero. No grabé más. Quité una de las cámaras. De vez en cuando reviso las otras solo por hábito, pero ya no hay nada que ver. El pasillo está en silencio. Milo duerme la mayor parte del día, igual que antes. La diferencia es que ahora yo también descanso mejor. La historia, en el fondo, no se trataba de un perro. Ni siquiera de Jorge. Era sobre cómo las personas pueden distorsionar la realidad cuando sus frustraciones se desbordan. Y también sobre cómo, a veces, los que se presentan como víctimas no lo son. Descubrí que la gente puede mentir con naturalidad, incluso cuando no gana nada real con ello. Solo por el hecho de controlar, de alterar el orden, de crear caos. ¿Me dolió todo esto? Sí. Me dejó una desconfianza nueva. Una que todavía cargo. Pero también me dejó otra cosa: la certeza de que actuar con firmeza, sin caer en el juego de los gritos, es mucho más poderoso que cualquier enfrentamiento.
Lo más irónico es que Milo nunca supo nada. No entendió por qué un día coloqué cámaras, ni por qué lo abrazaba tan fuerte después de cada sesión de revisión de vídeos. Él solo siguió siendo un buen perro. El mejor, diría yo. Y cuando por fin todo terminó, lo llevé al parque más grande de la ciudad. Le solté la correa. Y lo dejé correr. Adiós.